cantado llena nuestro corazón y me viene a la mente una frase de San Agustín que decía que en el fondo del corazón y del alma humana hay un vacío que solo puede llenar Dios. Y eso lo decía Rosalía también el otro día en un disco nuevo que ha sacado. Decía que se ha dado cuenta que ella confiaba en la pareja, en las cosas, en el éxito, ese estar bien con ella misma, pero se ha dado cuenta que solo Dios puede llenar ese vacío que hay en el corazón humano. Qué bueno que eso Jesús lo ofrece. Bienvenidos, estamos en una serie que se llama Manos a la Obra, que pretende cambiar nuestra manera de ver y estar en la iglesia. La iglesia no es un sitio donde vamos, sino es una familia de la que formamos parte y todos somos importantes. Todos tienen algo que ofrecer, algo que aportar, algo que edificar. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, os acordáis de los evangelios, pero también nos llama a nosotros a ser, digo yo, albañiles, colaborando con Él en ese proceso de edificación. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos muchas expresiones de edificando los unos a los otros o edificaos los unos a los otros. Por lo tanto, hay acciones que edifican, ya sea cual sea el lugar donde se ejerzan o se realicen, ¿no? O sea, hay cosas que construyen, acciones que construyen, pero hay acciones que destruyen, ¿no? Por lo tanto, aquí está hablando Pablo concretamente de acciones que edifican, que hacen bien a las personas y también a la iglesia. Mira, una de las acciones claves para edificar, vamos a pensar en un matrimonio, una familia que sea sana y unida. Una de las acciones claves tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de sus miembros de mantener la unidad, la paz y la armonía. ¿No es así? Aquellos que tenemos una familia numerosa, todos tenemos la responsabilidad de mantener la armonía, la paz entre los miembros que componen la familia. Uno de los síntomas de la ruptura de la unidad dentro de una familia o de la armonía dentro de un matrimonio, de una familia, es que siempre están discutiendo. Cuando una familia o una pareja o unos novios siempre están discutiendo, eso es un mal augurio, o sea, ¿de acuerdo? Pero ese viene a ser un síntoma de que las cosas no van bien. A veces hemos escuchado testimonios de hijos que dicen, es que en mi casa siempre mis padres estaban discutiendo, es que en mi casa siempre se estaba discutiendo. La verdad es que no es agradable vivir en un sitio así, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, en cualquier entorno allí donde haya personas. Por lo tanto, lo más difícil, lo que más daño puede hacer a un matrimonio y a una familia, no siempre son las circunstancias que suceden fuera, sino lo que hacemos dentro. Es verdad que todos estamos sometidos a presiones y a circunstancias que vienen de fuera, pero realmente lo que afecta mayormente a la armonía, a la unidad de un matrimonio y de una familia, son las cosas que pasan dentro. Pues lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia dice la Biblia que es la familia de Dios. Nosotros somos sus hijos, somos la familia de Dios. Y todos los miembros que componen la familia de Dios tienen la responsabilidad de mantener la unidad, la paz y la armonía entre los miembros que la componen, evitando pues discusiones, enfrentamientos que Pablo va a llamar, como veremos, inútiles, que no llevan a ningún sitio y que no es agradable vivir en un contexto así. La verdad es que cuando pensamos en la iglesia primitiva, eso está en el libro de los Hechos, cuando vamos al libro después de los Evangelios, en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos es muy interesante, muy importante, porque habla de cómo era la vida de los primeros cristianos. Y la verdad es que ellos también tenían problemas de fuera que tenían que enfrentar y también problemas de dentro. Y por diferentes causas, pues se estaba rompiendo la unidad y la armonía dentro de algunas comunidades cristianas, en este caso, en la comunidad de Éfeso. Ahí había un responsable en esa comunidad de Éfeso y Pablo lo deja ahí con el propósito, con la intención de que intente evitar esas acciones que rompen la unidad y la armonía en esa comunidad. Y vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento, lo que dice Pablo, lo que encomienda Pablo a
Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, verdadero cristiano. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación, ¿veis la palabra edificar? Edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bien, uno de los problemas que vemos ahí, las iglesias no son perfectas, las iglesias del Nuevo Testamento tampoco lo eran, ¿no? Y entonces una de las cosas que vemos que era un problema aquí en el siglo I, eran discusiones que no llevaban a ningún sitio, que eran, dice Pablo, inútiles, en este caso por doctrinas, por enseñanzas, por opiniones diferentes sobre un tema, ¿vale? Para que me entendáis. En esta primera carta, lo que está haciendo Pablo, porque Pablo escribe 2 cartas a Timoteo, lo que está es dándole instrucciones acerca de cómo debe funcionar y funcionar bien la iglesia. Porque esta acción que hemos mencionado, que hemos leído, estaba distorsionando, afectando el buen funcionamiento de la iglesia. Y aquí está hablando él de lo que acarrea disputas, discusiones, enfrentamientos entre las personas y lo que hacer cuando eso pasa y lo que acarrea edificación y lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa cuando se mantienen las disputas inútiles? No son tan inútiles porque producen unas consecuencias, pero ¿qué es lo que acarrea, por el contrario, la edificación? ¿Y qué tenemos que hacer? Y estamos llamados a edificar la iglesia. Así que evitamos las conversaciones, las discusiones que son inútiles. Mis padres siempre están discutiendo y por tonterías, ¿no? O sea, a veces hay que discutir por cosas importantes, pero la mayoría de las veces las discusiones son por tonterías. Eso está demostrado, ¿de acuerdo? No son cuestiones fundamentales, no son cuestiones importantes que a veces hay que discutir, como lo vamos a ver después, ¿no? Pero la mayoría de las veces es por cosas que no tienen importancia, cosas que son secundarias, cosas que son tonterías, y genera un malestar dentro de cualquier entorno, como puede ser la familia, como puede ser el trabajo, como puede ser los amigos y como puede ser también la iglesia. Así que edificamos cuando evitamos las discusiones inútiles. Hace 2 semanas estábamos hablando del poder que tienen las palabras, ¿no? ¿Os acordáis? Pues hay palabras que no deben salir de nuestra boca, porque hacen daño, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, una discusión inútil no debe enfrentarse, no debe darse, porque puede hacer y hace, de hecho, daño, ¿de acuerdo? Así que cuando evitamos esas discusiones inútiles, edificamos. Y cuando las mantenemos, y cuando mantenemos esas discusiones, no edificamos, sino que dividimos y dañamos. Pero vamos a entender, porque podéis pensar, bueno, intento que entendamos que este principio es válido para todos los momentos de la historia, o sea, ¿de acuerdo? Todos hemos sufrido por una conversación que no tiene importancia, hemos llegado a un punto donde no queríamos llegar y sin embargo pues hemos llegado y no ha sido positivo. Pero vamos a ver un poco el contexto por el que Pablo está diciendo esto a Timoteo. Te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, Pablo iba de camino hacia Grecia, hacia esa zona de Atenas y Macedonia, Corinto, para que mandases, dijo que se quedase en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. No son todos. Dice que algunos estaban enseñando una doctrina diferente. Y eso generaba enfrentamiento y discusión, disputas dentro de la familia de la iglesia. Mira, ¿qué es una doctrina? Una doctrina
es un conjunto de enseñanzas, de creencias que conforman un credo. ¿De acuerdo? Pues ahí lo que es la doctrina cristiana, que está compuesta por una serie de convicciones, de creencias que tenemos, y a eso lo llamamos doctrina. Pero de todas maneras, en otros sentidos también, todos tienen su doctrina. Los partidos políticos tienen su doctrina, tienen sus principios, tienen sus creencias, ¿entendéis? Entonces, aquí se estaba refiriendo a un credo determinado, ¿de acuerdo? Que no era precisamente el credo cristiano, que no enseñan diferente credo, que no enseñan diferente doctrina. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque esa doctrina, esa enseñanza que estaban transmitiendo estas personas, en aquel tiempo había maestros itinerantes que iban de un sitio a otro, de una iglesia a otra, y se hacían pasar incluso por Pablo, ¿de acuerdo? Y entonces estaban enseñando su visión personal de la vida humana o del cristianismo, de Jesús y de Dios, etcétera, ¿no? Y entonces dice Pablo, esta no es una doctrina cristiana porque se basa en fábulas, se basa en genealogías interminables. Bien, podemos preguntarnos qué era eso. ¿Qué era eso? Bueno, la fábula ya sabemos lo que es. ¿Os acordáis de la tortuga y de la liebre? ¿De acuerdo? Es un método muy interesante para transmitir un valor, una moraleja, ¿no? Las fábulas era una manera de enseñar muy, muy importante para los griegos. Los griegos inventaban fábulas para transmitir, o enseñar algo o transmitir un principio o una moraleja. Por lo tanto, ellos tenían diferentes tipos de fábulas, de cuentos, ¿de acuerdo? Hay uno que recojo aquí que decía que Dios había venido a la tierra, se casó con una joven muy guapa, fundó una familia cuyo origen era divino, ¿vale? Y todas esas historias a la gente le chiflaba, le encantaba escuchar este tipo de cosas. Igual que hoy, ¿eh? Igual que hoy, ¿no? Entonces, llegaban a creer estas cosas por encima de lo que los evangelios decían de Jesús. No hay problema cuando estamos enseñando una fábula que no está en contradicción con la persona de Jesús. Pero si tú dices que te inventas una fábula y dices que Jesús era un marciano, ¿me entendéis? Pues eso contradice lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Y voy a poneros un ejemplo. Los libros apócrifos son los libros que no son canónicos, que no están en la Biblia, porque no tienen la autoridad divina para que estén ahí, pues hablan de este tipo de historias que la gente les encantaba escuchar. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás describe a un Jesús prodigioso ya desde que era pequeño. En los evangelios no sabemos mucho, sabemos poquito de los primeros años de Jesús, pero luego hay un tiempo en el que Jesús está trabajando con su padre en la carpintería, como todo ser humano. Pero el Evangelio de Tomás presenta a un Jesús que cuando se peleaba con los niños siempre ganaba. Claro, porque era poderoso. ¿Entendéis? Entonces, claro, a la gente le encantaba eso. Oye, los evangelios no dicen nada de ese periodo de Jesús, pero aquí viene el Evangelio de Tomás y nos dice que ganaba todas las peleas. Y además cegaba a los padres de sus amigos. Les quitaba la vista. O sea, como poderes mágicos que usaba ya desde niño, ¿no? A su antojo, ¿de acuerdo? Para que me sigáis un poquito que esto realmente era un problema. Dice el Evangelio de Tomás que Jesús hizo 12 gorriones de barro, les sopló y salieron todos volando cuando dio una palmada. ¿De acuerdo? Pero también que Jesús era un poco vengativo, porque como he dicho antes, pues deja ciegos, ¿no? A los padres de sus compañeros de juego. Bien, la gente le encantaba este tipo de cosas, le gustaba este tipo de cosas, ¿no? Más que lo que decían los evangelios acerca de Jesús. Y también pasa hoy. Aquellos que son un poquillo mayores, que tienen una cierta edad, conocerán la saga del caballo de Troya de J.J. Benítez, ¿de acuerdo? En el año 22 publicó el último libro de la saga, pero empezó con el primero en 1984. 12 libros. Me pilló en esa edad, aquello era, vamos, ¿no? Estaba en todos los medios, todo el mundo hablando de eso, ¿de acuerdo? Lo que él recoge en esas novelas
El caballo de Troya, presenta a un Jesús según el relato de un viajero en el tiempo. ¿De acuerdo? Y todos los libros de la saga, que son 12, porque esto da, o sea, esto vende, son 12 libros, mezcla ficción, misterio, ciencia, religión y una visión personal de Jesús que está basada más bien en el Evangelio de Tomás y en otros libros apócrifos que en los propios evangelios, ¿de acuerdo? Y esto genera, pues, cierto debate y cierta controversia. Otro hecho histórico reciente, el Código Da Vinci, ¿de acuerdo? De Dan Brown, 2003. Él combina los géneros de suspense, detectivesco, esoterismo, nueva era, con una teoría de la conspiración del Santo Grial. El Santo Grial es el cáliz con el que Jesús pues, hizo la última cena, ¿de acuerdo? Y eso es, parece ser que ese era un cáliz que tenía diamantes y todo, y yo creo que aquello era un vaso sencillo y humilde. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero bueno, se ha hecho del Santo Grial, ¿no? De todo eso, ¿no? Pues, y presentando a María Magdalena como un personaje muy clave en la vida de Jesús. Algunos decían que era la esposa de Jesús y tal, importantísimo en el cristianismo. Bien, pues son las fábulas actuales. Invenciones que la gente se cree, que no están recogidos en los evangelios, que por otra parte los evangelios son el testimonio de personas que fueron testigos presenciales de los hechos que relatan. O sea, eso da una autoridad al Nuevo Testamento increíble, ¿no? No estamos escuchando el testimonio de alguien que alguien le habló, que alguien después le habló, que le habló, que le habló, sino que Juan, el Evangelio de Juan está escrito por Juan, el apóstol Juan, que estuvo con Jesús. Por eso él dice, oye, que no estamos diciendo cosas que hemos inventado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso es anunciamos, que nosotros estábamos allí, ¿me entendéis? Bien, pues eso eran las fábulas, eran historias que eran contrarias a la enseñanza de los evangelios. Y bueno, ¿qué son las genealogías? Otra base sobre la que se cimentaba esta doctrina, esta predicación que se estaba dando. Bien, pues hay un interés siempre en conocer la genealogía. Ahora eso se ha puesto de moda de nuevo. Hace unos años todo el mundo quería saber quién eran los tatarabuelos, hacer un árbol genealógico. No está mal eso. En la Biblia se habla mucho de las genealogías de Jesús, aparecen muchas genealogías. Pero sabéis que había gente que este tema le encantaba. Y algunos judíos cogían cualquier nombre de la Biblia y establecían una genealogía personal de ese individuo. O sea, se le iba la vida. Por eso dice Pablo que eso es interminable. Si cada persona que aparece en la Biblia, tú te inventas quién era su padre, su madre, su abuelo, cuando la Biblia no lo dice, ¿entendéis? Así, pues, amigo, no acaban nunca. ¿No? Y tu mujer te dice, venga niño a comer. No, que estoy aquí viendo quién era el tatarabuelo de Sansón, ¿no? ¿Entendéis? Venga, o sea, era centrarse en cuestiones que eran sin importancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay problema con saber quiénes son nuestros abuelos, ¿me entendéis? Pero son cosas que no merecen que pongamos la vida en eso. Pablo lo que está diciendo, dice, cuando tendríais que estar enfocados trabajando en lo que es importante, estáis inventando genealogías imaginarias y perdiendo el tiempo en tontería. ¿De acuerdo? Perdiendo el tiempo en tontería. Pero hay gente que le gusta esto. Ahora hay los de la teoría de la conspiración. No pueden hablar de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ese tema, la teoría de la conspiración, todo es conspiración, todo... No. Y están centrado su tiempo, su energía en ese tipo de cosas. Quiero decir que a lo largo de la historia siempre se ha dado esto, se da y se va a dar mucho más adelante, como veremos luego. Pero esta gente que habla de Jesús, que habla de María Magdalena, que habla de que si Jesús vivió y murió en Cachemira, que habla de yo no sé qué, nunca han leído los evangelios. Nunca lo han hecho. Y sin embargo están creyendo algo que procede de no testigos presenciales que estuvieron y escucharon lo que Jesús dijo.
Pero aparte de eso, aparte de que hay gente que se obsesiona por temas que son secundarios, hay gente que le encanta discutir por lo que sea, ¿o no? Hay gente que le encanta discutir sobre cuestiones que son no importantes. Eso pasó ayer y puede pasar también ahora. ¿Os acordáis de esa frase de discutir sobre el sexo de los ángeles? Bien, pues mira, os voy a recoger aquí, lo he estado buscando, ¿de dónde viene esa expresión? Pues se usa para describir una conversación o debate inútil, que no tiene importancia, sobre asuntos secundarios, triviales, en contraste con problemas más reales y urgentes. Proviene de una leyenda sobre la caída de Constantinopla en el año 1453, donde se dice que los defensores de la ciudad estaban ocupados en debates teológicos como este. Oye, los ángeles tienen sexo, pues son masculinos, son femeninos. No, yo no estoy de acuerdo, son femeninos. No, una discusión, ¿de acuerdo? Y estaban discutiendo sobre eso en lugar de preparar la defensa de la ciudad contra los turcos. Y por lo tanto fueron vencidos porque estaban ocupados en estas cosas. Por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando del perfil que tiene que tener un siervo del Señor, un pastor, una persona responsable, está en que no debe ser contencioso, no debe darse a la discusión, no debe ser una persona que está discutiendo por todo, peleando por todo, ¿entendéis? Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Bien, ese era el contexto. Eran fábulas, eran genealogías que no tienen nada que ver con la Escritura, que se estaban introduciendo en las primeras comunidades y que la gente se las creía, causando enfrentamiento y discusión. Las consecuencias, en segundo lugar, las consecuencias de enfatizar este tipo de cosas es que acarreaba disputa. Es una discusión que genera disturbios, que causa problemas, que divide en lugar de que une. Y lo mismo en las discusiones familiares. Hay discusiones que acarrean también disputas. Hay temas y discusiones que acarrean disputas y hay otros que acarrean edificación. Hay cuestiones, conversaciones que son importantes, que tenemos que discutir, pero hay cuestiones que son secundarias, ¿de acuerdo?, que no merece la pena que discutamos porque engendran disputa. Ninguna disputa sobre temas secundarios merece que se rompa un matrimonio, que te pelees con tus hijos, que se divida una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay gente que le gusta discutir. Hay gente que le gusta salirse con la suya. ¿De acuerdo? Y dice Pablo, evita eso, porque no trae nada bueno. ¿De acuerdo? Así que es un principio que también podemos aplicar en todo tipo de relación. Y en tercer lugar, la motivación por la que debemos hacer lo que hacemos los cristianos, ¿no? Más bien que edificación. O sea, la disputa no, pero edificar es lo que Dios quiere que hagamos. Así que lo mismo que hicimos el otro día cuando hablamos de las palabras, que decíamos que deberíamos antes de que salga la palabra, pensar en los efectos que va a producir. Pero claro, decía que cuando nos enfadamos no hay control sobre la palabra, sobre la lengua, ¿de acuerdo? Pero decíamos que tenemos que hacer ese ejercicio. Y tenemos que decir, ¿esto que voy a decir es bueno? ¿Esto que voy a decir edifica? ¿Esto que voy a decir transmite gracia? ¿Un bien al que me escucha? Si no es así, mejor me callo. Mejor callar. Y en este caso que estamos mencionando ahora, esto trae discusión y enfrentamiento, pues no conviene. ¿Esto edifica? Pues conviene. Así que lo que Pablo está diciendo, que la verdadera motivación nace de un corazón limpio, de una buena conciencia, de una fe no fingida, de la cual estas personas se apartaron a vana palabrería.
Cuando no hay un corazón limpio, cuando Pablo habla del amor nacido de corazón limpio, lo que está diciendo es que por encima de tu inteligencia tiene que estar el amor. Porque con tu inteligencia y tu conocimiento puedes hacer daño. Por lo tanto, todo eso tiene que estar sometido al amor. O sea, se plantea cualquier debate y tú tienes la respuesta. ¿De acuerdo? Y tú dices, pues los voy a dejar a todos ahora mismo en ridículo. ¿De acuerdo? Porque yo lo sé, ¿no? Bien, pues eso no es nacido de un corazón limpio. Porque el corazón limpio dice, yo lo sé, pero si lo digo, voy a ridiculizar a los que no lo saben. Por lo tanto, el amor por encima del conocimiento. ¿De acuerdo? Por eso Pablo dice en Corintios 13 que si supiera todos los misterios de la ciencia y no tengo amor, en nada absolutamente soy. Pues bien, cuando faltan esos principios de por encima de todo el amor, o sea, una persona que tiene como prioridad el amor no va a meterse en debates inútiles. Pero el que no considera el efecto que eso produce se va a querer salir con la suya. Porque no mira los efectos, sino mira salirse con la suya, ¿de acuerdo? Y por tanto, cuando faltan esos mecanismos de un corazón limpio, de una limpia conciencia, de una fe en Judá, se van apartando, como dice Pablo aquí, a mera palabrería. Esto es mucho hablar, poco hacer. A veces lo que se entran en muchas discusiones de este tipo, hablan mucho pero hacen poco. O sea, se apartan a vana palabrería. Son palabras meramente, ¿no? Por encima de eso, sin entender de lo que hablan, ni tampoco lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, como muchos tertulianos hoy que saben de todo. Son doctores de la ley, a veces sin entender de lo que hablan y lo que afirman. Por lo tanto, es muy interesante, porque esto tiene que ver con la vida, sea cual sea la circunstancia en la que estemos, cuáles son las motivaciones, qué es lo que estamos persiguiendo con nuestras palabras, con nuestras conversaciones, con nuestras discusiones. Dice Pablo que el corazón del verdadero cristiano, del verdadero pensador cristiano, no hay exhibicionismo, ni deseo de demostrar inteligencia, ni de ganar una discusión, ni de descubrir la ignorancia de su oponente, ni censurar a aquella persona con la que está debatiendo sobre la fe. Su único deseo y motivación es ayudar, iluminar y acercar a esa persona a la verdad del Evangelio. Por lo tanto, en cuarto lugar, la solución que debe dar Timoteo para resolver esta situación que se estaba dando, esas contiendas y discusiones que eran inútiles, que no estaban edificando la iglesia, sino dañando a la iglesia, se dan en dos direcciones. La solución en dos direcciones. Dice, algunos que las enseñan, que no enseñen. Por lo tanto, Timoteo tiene la autoridad de decir, oye, tú estás diciendo algo que es un cuento, que no tiene fundamento, que no tiene fundamento histórico verdadero de los evangelios. Eso no es verdad. Por lo tanto, se dirige a los que enseñan que no enseñen. Y Pablo se lo pide dos veces. Cuando lo deja allí, que haga eso, pero también cuando ya Pablo llega a Macedonia y escribe primera de Timoteo, en la carta también se lo recuerda. Oye, Timoteo, que te dejé allí para que mandes a algunos que no hagan eso, porque produce disensión. Eso por un lado. Pero a los que escuchan, que les encanta escuchar este tipo de cosas, que no escuchen, ni presten atención a fábulas y genealogías que son interminables. Son realidades que ocurrían en el siglo I, en las primeras comunidades. Y podemos pensar, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, no? En el tiempo en el que estamos. Pues mucho, porque hay principios universales aquí. Hay muchas discusiones en cualquier ámbito, como he venido diciendo, el trabajo, en la familia, en la iglesia, en cualquier lugar donde hay personas y se intercambian opiniones sobre cuestiones pues que engendran división, que engendran enfrentamiento, contienda y que hacen daño.
en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, tenemos que evitar ese tipo de cosas, ¿no? Estás en el trabajo y hay un compañero peleón que siempre quiere salirse con la suya, no le hagas el juego, ¿no? No entres en enfrentamiento con él, porque al final evitemos discusiones inútiles. Evitemos todo aquello que no edifica, que genera contienda. Mira, es mejor perder una discusión que perder a la persona. Es mejor perder la discusión que no perder a la persona, ¿no? En el matrimonio, la familia, en cualquier contexto. A veces por ganar la discusión, por salirte con la tuya, por demostrar tus argumentos, dejas a personas por el camino. Mejor perder la discusión que perder a la persona. Eso es lo que hace el amor. Pero lo que hace el amor a uno mismo es ganar la discusión. Es ganar la discusión. Así que hay muchas historias sobre el cristianismo también, sobre Jesús, sobre María, que son promovidas por el cine, por la literatura. Yo a veces oigo personas que dicen, sí, porque Jesús hizo esto. Y digo, eso no está en los evangelios. Pero resulta que está en una película sobre Jesús, ¿no? Y la gente cree que eso fue lo que hizo Jesús, pero no lo hizo Jesús, no está en los evangelios. Está en la literatura, está en el cine, etcétera, en el arte, por ejemplo. Hay muchas fábulas, muchas historias a las que no deberíamos prestar el oído. Si queremos hablar de Jesús, si queremos conocer a Jesús, vayamos a los evangelios, vayamos a la Biblia y tomemos opinión directa, porque hemos leído. Por lo tanto, podemos opinar, podemos hablar acerca del Jesús de la Biblia. No perdamos el tiempo en discusiones inútiles, enfoquémonos en aquello que es importante, persigamos aquello que edifica, que hace bien a la persona, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, ya sea en la iglesia, en las relaciones personales, como también el matrimonio y la familia. ¿Sabéis una cosa? Que si esto se está dando ahora, se dio antes y se está dando ahora, se va a dar todavía más adelante. Mirad lo que dice Pablo, ya escribe 2 Timoteo, con esto termino. Es la última carta que escribe Pablo, se está despidiendo y le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo deseo de escuchar cosas nuevas, se amontonarán maestros conforme a sus propios intereses. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una de las cosas que me impresionó cuando fui por primera vez a una iglesia evangélica es que la Biblia estaba ahí, abierta, y se hablaba de la Biblia. Y cualquier persona podía desde su sitio mirar la Biblia y decir, esto que está diciendo este hombre no se ajusta a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Porque si lo que estamos diciendo es algo que nosotros, porque sabemos hablar muy bien, decimos de nuestra propia cosecha, al final va a ser una genealogía interminable o una fábula, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con lo que enseña el Evangelio. Por lo tanto, gracias a Dios que tenemos la Biblia, que podemos acceder cada uno de manera personal a los Evangelios, leer lo que dicen los evangelistas acerca de la persona de Jesús y evitando también entrar en debates y discusiones inútiles que no tienen nada que ver también con lo que hemos visto en los Evangelios. Amén. Señor, te damos gracias por la Biblia, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tenemos una referencia directa de los testigos presenciales de los hechos que relatan. Señor, te damos gracias porque también nosotros vivimos en una cultura, en un tiempo donde hay diferentes teorías,
maneras de pensar, doctrinas, ideologías de todo tipo, Señor, pero en el Jesús de la Biblia hemos encontrado aquel que es el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias y te pedimos que sigamos cerquita de tu palabra, Señor, y centrados en aquello que es importante y procurando la edificación y el bien de los demás y de la Iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.